Muy buenos amigos y bienvenidos a un nuevo video en este canal, gente. El día de hoy tengo el honor de presentarles el nuevo videojuego de Magix que ha estado desarrollando desde hace muchísimo tiempo y del cual pues estoy probándolo, y es el Bus Simulator Pro, un videojuego que viene con un Unreal Engine para dispositivos móviles. Y hoy, gente, ya podemos dar el primer vistazo de este videojuego, gente. La verdad es un videojuego que está cargado de mucho contenido visual principalmente, gente, y también pues mucho contenido de jugabilidad y de personalización, por supuesto, también. Acuérdense también que este videojuego viene totalmente multijugador, gente. Entonces pues hoy vamos a ver por primera vez una pequeña muestra, porque debo decir, Magix ha presentado solamente una pequeña muestra. Debo decirles antes también que se unan al canal de Discord de este canal, porque ahí estamos dando de forma anticipada información del videojuego. De hecho, pues por allá fue que les avisé a todos que estuvieran pendientes, porque hoy se iba a soltar una primera bomba, ¿verdad? Entonces, pues vamos a ver de inmediato qué es lo que nos muestra Magix en este pequeño gameplay que está en su canal, que aquí abajo en la descripción lo vas a encontrar, por supuesto. Vamos a ver. Empezamos con el logo, vamos a verlo completo y luego lo reaccionamos, lo analizamos. Debo decirles que en este gameplay, gente, casi que no se ve prácticamente mucha cosa, la verdad. Simplemente un pequeño recorrido allí en una primera ruta. Y bueno, el primer vistazo que nos dio Magix no fue como que de todo el contenido. Se entiende, claro está, porque obviamente no se quiere spoilear todo, pero debo decirte yo que el videojuego es un mundo totalmente grandísimo, gente. Es mucho contenido en un solo videojuego, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a analizar un poco de lo que nos presentan. Primero que nada, pues el nombre del videojuego, Bus Simulator Pro Urban Rivals, chicos. Recuérdense que es multijugador, y el multijugador de este juego va a tener distintos modos. No es simplemente como que para dar vueltas por ahí, no. Va a tener diferentes modos. Recordar también que es una alfa versión, la que yo estoy probando. Simplemente es una alfa versión, no es ni siquiera una beta. Por lo tanto, pues si ves errores por allí, pues ten en cuenta de que es un poquito de un desarrollo bastante temprano. Entonces, bueno, por aquí nos presentan un poco de lo que es la interfaz. Esta interfaz, gente, es la que vamos a seleccionar primero. Esta interfaz, gente, es la que vamos a ver de primero a la hora de entrar a una ruta. Como puedes ver, aquí la ruta nos indica pues si está de día, qué tipo de clima, el tipo de tráfico de personas, ¿verdad? Que va a estar.
en la línea que vamos a elegir para conducir. Claro, con línea me refiero a una ruta, ¿vale? Una ruta de punto A a punto B es lo que va a ser el recorrido del bus. Son distintas líneas, hay muchísimas regiones también. Como puedes ver aquí, no se ven todas las líneas, ¿vale? Porque esta es la primera región, pero no se ven todas las líneas, son como 9 o 10 líneas, algo así. Pero en distintas regiones, la región 1, la región 2, el mapa es enorme, gente, ni te creas que esto es todo, la verdad, es enorme el mapa. Pero bueno, también pues se puede ver algunos iconos por aquí abajo. Se preguntarán algunos, ¿qué son esos iconos, Heather? Bueno, pues esos son los pasajeros que van a ver en esa línea. Como puedes ver, van a ver pasajeros normales, 20, y van a ver adultos mayores, porque sí hay adultos mayores en el juego. Y tu autobús tiene que estar adecuado para esa gente, ¿verdad? También van a haber equipaje, van a haber bicicleta, coches y sillas de ruedas en la ruta, gente, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a continuar viendo. Aquí está la pantalla de carga. Y por aquí, gente, lo primero que podemos ver, y quiero que se presten, es al contenido gráfico del videojuego. Estamos todos más que claros de que estos gráficos, gente, son lo top de lo top ahorita en dispositivos móviles. Yo no he visto ningún otro videojuego que tenga mejores gráficos que esto en la actualidad. No existe, gente, este nivel de gráfico de detalle que han logrado la gente de Magic. Es totalmente brutal. Y bueno, por aquí lo que estamos viendo, gente, aquí arribita hay un progreso, ¿verdad? Una línea de progreso que es, como por decirlo así, el nivel de completar el recorrido, ¿verdad? Y por supuesto está la satisfacción del cliente. Por aquí tenemos un poco de la información. Recuérdense, bueno, no recuérdense porque no conocen el juego, pero en el juego tienes que cumplir con unos horarios de llegada a las paradas, ¿verdad? Y también pues te dice por acá las líneas a la que vas, o sea, la parada a la que vas, los pasajeros y luego los equipajes o lo que vayas a llevar. El compañero acá lo está jugando con botones, por lo tanto puedes ver que sea un poco brusco los movimientos del volante, ¿verdad? Pero son botones. Con inclinación, la verdad es que el juego va totalmente increíble. Luego por acá pues vemos un poco el minimapa, las cámaras. El juego tiene 2 cámaras, pero aquí el desarrollador no mostró. Me hubiese encantado muchísimo que hubiese mostrado esa cámara, pero bueno, es una cámara que es totalmente libre. Te metes al autobús y recorres el autobús entero. Total, es muy loco la cámara esa que metieron. Bueno, vamos a ver, gente. Quiero que se presten primero atención a los sonidos. Los sonidos de este autobús son totalmente realistas, gente. No quiero que nadie me diga que no, que esos son sonidos. Gente, bueno, usted a lo mejor tiene carro y nunca ha viajado en transporte público, ¿vale? Pero bueno, también se encienden las luces del vehículo y los señalizadores del vehículo. También se encienden las pantallas esas. Y bueno, por aquí ya está conduciendo el compa. Y quiero que se presten atención, gente, a las físicas del videojuego, gente. En todo el gameplay el autobús está tirando lo mejor en físicas. No es rígido como los camiones del Truck Pro 3. Acá tenemos un nivel de físicas mucho más elevados. Como te puedes dar cuenta, en todo el gameplay el autobús tiene ese típico cabeceo de todos los autobuses urbanos, ¿verdad? Que siempre van ahí como que cabeceando, tienen una física demasiado impresionante, ¿vale? Entonces, bueno, por acá tenemos unos indicadores de proximidad para no golpear a la gente y aparcar perfectamente, ¿verdad? Y bueno, como te puedes dar cuenta, hay peatones, hay vehículos. Lo que les había dicho yo en anteriores gameplays de que pues el videojuego es Nueva York. Esta es la ciudad de Nueva York, pero esta es la primera región nada más. Aquí no hay edificios gigantes ni nada de eso. Es como que la ruta urbana. Y por acá pues estás viendo los peatones y los pasajeros, ¿verdad? Los autos por ahí aparcados y todo eso, gente. Entonces, pues mírate, chécate la física del vehículo, cómo va de realista, gente. Aquí marca la parada, primera parada, 44 ST. Y vamos para la avenida 7, ¿verdad? Este es el sistema de cobro, gente. El sistema de cobro del videojuego, gente, la verdad es que está bastante buenísimo porque pues es como que un supermercado simulador, ¿verdad? Y bueno, estos botones de por aquí que aparecen son para si tu autobús tiene la posibilidad de bajar la suspensión, claro está, para que se suban los adultos mayores, y también para subir las rampas de las sillas de ruedas. Gente, este es increíble, ya te digo, este es un simulador de autobús realista, gente, ¿eh? Esta es la capacidad de tu autobús, 36 pasajeros, ahorita se han subido 6. Chécate por acá, los tickets y todo esto, tienes que dar cambio. Da el cambio bien porque si no te vas a enredar todo, ¿vale? Esto es lo que cobran, perfecto.
y listo, ya ahí lo tendrías. Como te puedes dar cuenta, los NPCs del videojuego están bastante bien dibujados. No son como que un cartón ahí o un extraterrestre, una cosa así toda rara como en otros videojuegos, sino que están bastante bien diseñados. Tienen cuerpecito formado, la verdad. No son así como que un mosquito o algo. Bien. Y por aquí entonces arranca de nuevo el recorrido. Y otra vez quiero mencionar las físicas. Gente, este es un trabajo arduo que viene haciendo la gente de Magix. Fíjate cómo rebota el autobús. Es una física muy fluida, es una física demasiado inmersiva. No está rígido el vehículo. Chécate cómo se inclina el vehículo cuando da el giro. No, gente, es que aquí hay un trabajo muy grande, porque yo que lo estoy probando desde hace más de 2 meses, te debo decir que así no era antes el videojuego. La verdad es que felicito al equipo de Magix por el gran trabajo que está haciendo con este videojuego, principalmente en el tema de físicas. Y el tema gráfico también, por supuesto, que se aplaude, ya que como te puedes dar cuenta, gente, es que los árboles, la textura, la carretera, los vehículos, todo. No sé si se han prestado atención, pero los vehículos del tráfico ya no son el cartón ese feo ahí, sino que acá tienen un poco más de detalle, un poco más de realismo en toda su presentación, ¿verdad? Y bueno, ya aquí simplemente finalizamos la ruta. Este fue un pequeño vistazo, pero muy pequeño, gente, que me hubiese gustado, perdón, que fuera un poquito más largo para mostrarle más cosas, pero güey, te puedes meter en el autobús, te puedes interactuar muchísimo en el mundo. No, hombre, gente, esto la verdad está buenísimo. La lluvia tampoco se vio aquí, no se vieron muchas cosas. Chécate el detalle de los rines y todo eso. Hay mucho detalle en este videojuego, gente. Las luces también son muy bien vistas. No sé si se aprecia, pero el detalle en la pantalla está bastante detallado. Como en otro juego estaría como que borroso. No, acá está totalmente detallado. Luego los NPCs por todo el mundo. El mundo está muy vivo, como es Nueva York, la verdad. Autos mal aparcados, como te puedes dar cuenta. Algunos dirán, Eder, ese auto está mal aparcado. No, es Nueva York. Es Nueva York. A este le van a poner una boleta ahorita, ¿verdad? Luego las paradas, estas señalizaciones de parada, pues obviamente. Por aquí dice no standing. Aquí no puede haber pasajeros de discapacitados, ¿verdad? Pero bueno, por aquí entonces ya tenemos la finalización de la línea. Aquí nos dan recompensas. Cada vez que subimos de nivel nos van a dar recompensas. Perdón, desbloqueamos nuevas cosas para nuestro autobús, ¿verdad? Como por ejemplo el escape, sistemas nuevos de pago, llantas nuevas, licencias nuevas, ¿verdad? Y también nos van a dar recompensas. Por aquí nos van a dar ahorita una recompensa. Aquí tenemos recompensas de monedas y de gemas, ¿verdad? Entonces, chicos, pues ese es el videojuego, que la verdad está increíble, como ya se pudieron dar cuenta. Es la primera vez que van a ver este videojuego de forma exclusiva. Pero ya dentro de 2 semanitas aproximadamente vamos a tener un poco más de vistas al videojuego, ¿verdad? Por los que quieren spoilearse, claro, ¿verdad? Y ya les estaré avisando cuando llegue la beta, pero no sé si la beta sea solamente para creadores o para todo el público. Yo les estaré avisando. Pero de momento pues el videojuego pinta increíble, gente. Es un juego muy vivo, muy realista por donde lo veas. Y la verdad es que está bastante detallado, gente. Es un trabajo demasiado bueno el que está haciendo Magix, que la verdad se aprecia. Por cierto, los buses tienen cámara interior y todo eso. No, es que el desarrollador no lo mostró aquí, me hubiese gustado. Pero también quiero hacer énfasis en eso, gente, de que el videojuego tiene una buena iluminación interior. De hecho, chéquense que los tacómetros, a diferencia del Truck Pro US, no se ven bien, pero acá los tacómetros, como te puedes dar cuenta, tienen detalle por todos lados, gente. Miren eso, se ve el 30, se ve el 40, se ve el kilómetros por hora, millas por hora, se ve incluso la letra acá abajo, gente. No, es que ya te digo yo, el juego tiene mucho contenido visual. Y bueno, algunos dirán, eres un muñeco. No, mentira, gente, chiste. El juego está buenísimo, gente, así que nada, seguir esperando el lanzamiento de este videojuego, que ya sé que te va a gustar, gente. Si vieron errores por allí, si vieron algo que no les gustó, recuérdense que es una primera alfa, chicos, y no es el producto final, ¿verdad? Entonces nada, nos vemos en la próxima con más de Bus Simulator Pro Urban Rival, chicos, que es un juego multijugador hecho con Unreal Engine 5 y se nota, carnal. Si alguno por allí, por cierto, dirá, Eder, es un Unreal Engine, no se saca mucho provecho, recuérdense que es el primer videojuego de simulación en dispositivos móviles que se hace con este motor gráfico Unreal Engine, ¿verdad? Estos son los primeros desarrolladores que se atrevieron a usar ese motor.
y pues es su primera vez, ¿verdad? Así que nada, chicos, en el futuro van a ver un juego mucho mejor, porque créanme que Magix va a estar trabajando muy duro con este videojuego, porque va a ser el producto estrella de la simulación en móviles, ya te lo digo yo. Recuerda comentar el video si te gustó y también de lo que viste en este videojuego si te gustó. Y por supuesto dale un buen like y compártelo con todo el mundo para que todos se enteren de esto nuevo de Bus Simulator Pro Urban Rival, chicos. Nos vemos en la próxima. Sin más, un saludo y un abrazo enorme para todos. Chao.